Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre una de las épocas más controversiales en la historia de México, el periodo presidencial de López Portillo y Miguel de la Madrid. José López Portillo nace el 16 de junio de 1920 y muere el 17 de febrero del 2004, hijo de José López Portillo y Weber y de María del Refugio Pacheco, nieto del escritor José López Portillo Rojas. Estudió en la UNAM y en la Universidad de Santiago de Chile. Se tituló de abogado en 1946 con la tesis Valoración del Estado y más tarde obtuvo el doctorado en Derecho. Ejerció su profesión de forma privada hasta 1960. De 1947 a 1958 imparte clases en la Facultad de Derecho y en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales Polacas de la UNAM. Escritor, profesor y abogado de éxito. Entró en el servicio público en 1959 y desempeñó varios cargos. Invitado por Luis Echeverría en 1960, ingresa al servicio público en la Secretaría de Patrimonio Nacional. En 1962 y 1965 coordina el Comité de Desarrollo Urbano. De 1965 a 1970 es director jurídico y subsecretario de la Secretaría de Presidencia. En 1970 es subsecretario del Patrimonio Nacional, director de la Comisión Federal de Electricidad y secretario de Hacienda en 1973. El 22 de septiembre de 1975, López Portillo es destapado por Fidel Velázquez, líder de la CTM, y el 5 de octubre siguiente protesta como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Recibe al país en 1976 con crisis económicas tras la devaluación del peso. La reforma de 1976, conjunto de actividades, entidades, como un proceso de planeación, programación, presupuesto y evaluación. En la época actual, los países pueden dividirse entre los que tienen y los que no tienen petróleo. Nosotros tenemos petróleo. Plantea 3 etapas de 2 años cada una: recuperación, consolidación y crecimiento acelerado. Propone la alianza productora y comenta: ofrecer a todos alternativas viables que permitan consolidar los objetivos nacionales de desarrollo y justicia social con las demandas específicas de los diversos factores de la economía. Inicia su gobierno con la reforma de la administración pública, mediante una nueva ley orgánica que suprime la Secretaría de la Presidencia y crea las de Programación y Presupuesto, Patrimonio y Fomento Industrial, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de la Pesca. Para detener la Guerra Sucia en 1978, López Portillo libera a los presos políticos mediante una ley de amnistía y abre cauce a una reforma política que culmina en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. En 1979, también influido por su religiosa madre, recibe la visita a México del Papa Juan Pablo II. En 1979, como resultado de la reforma política, ingresan al Congreso los primeros diputados comunistas. El auge petrolero también hace posible intentar planes para reactivar sólidamente la economía nacional y combatir la desigualdad, como la Alianza para la Producción, el Plan Global de Desarrollo, la COPLAMAR, para atender a los marginados, y el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, y el Sistema Alimentario Mexicano SAM, para procurar la soberanía alimentaria. El momento de entonces también favoreció a México. En 1973, la OPEP negó la venta de petróleo a Estados Unidos en represalia por apoyar a Israel en sus conflictos armados contra países árabes, y esto
convirtió a México como un proveedor ideal para el vecino del norte. En 1979 comenzó a explotarse Cantarell, el segundo campo petrolero, costa afuera más grande de la historia, y llegó a construir 2/3 de la producción total de Pemex. Al iniciar explotación petrolera en el mar abierto del Golfo de México, la explotación del crudo aumenta en un inicio de 94 barriles diarios a 1.5 millones al final de su periodo, alcanzando el cuarto lugar mundial como país petrolero. El petróleo llegando a cubrir una tercera parte del presupuesto de egresos de la Federación, a lo cual el presidente comenta: México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. La renta petrolera permite reemprender las obras de infraestructura, como refinerías y plantas de petroquímica. Se recuperan los salarios y el índice de desempleo se reduce del 8.1% a 4.5%, con la creación de 4.2 millones de nuevos puestos de trabajo. Universidad Pedagógica Nacional. La política educativa de José López Portillo se organizó durante 1976 y 1978 en torno al Plan Nacional de Educación. Afirmaba que la problemática de la formación docente se debía al crecimiento caótico de las escuelas normales. El 25 de agosto de 1978 fue diseñada y proyectada por Teodoro González de León, que pertenece al grupo de arquitectos modernistas de la segunda mitad del siglo XX. Catalogada como una joya arquitectónica por sus formas geométricas y sus muros horizontales de granito blanco cincelado, el conjunto está organizado en torno a un eje peatonal. Dos edificios de banda paralelos conforman una calle semicubierta y arbolada. Espacios interiores capaces de concentrar y generar actividad, donde la importancia del acceso, la valoración del muro y sus texturas, y bien contextualizada, reflejan una geometría donde gobierna el trazo horizontal como elemento esencial de su arquitectura. La funcionalidad de sus accesos y pasillos, sobrepasando espacios abiertos en donde hay a manos llenas como la ciudad universitaria. En el claustro, sustituye el campus y un gran acceso único y ascendente rige la composición de la fachada principal, mientras que el resto del edificio se vuelve hacia el interior, enfatizado por las bandas horizontales de los pasillos de las huellas y las áreas verdes de los interiores. Teodoro González de León, autor del proyecto junto con Abraham Solodowski, se ha hecho una obra maestra en donde su importancia reside no solo en sus obras, sino también en las propuestas y soluciones que deja y marcan un cambio moderno en el movimiento de la arquitectura. Los métodos constructivos constatan en base de prefabricado y estudio de planificación y urbanismo en su despacho, realizando obras mayormente de carácter público, el uso de elementos tradicionales como el claustro, el diseño de aperturas pequeñas y arremetidas como factor visual y de protección climática, mayormente el uso de volúmenes que destaca a la edificación, han sido los elementos que le han otorgado prestigio a muchas de sus obras, como lo es la Universidad Pedagógica. El aparentemente patio por la situación del complejo se resolvió como una calle peatonal, en donde daba todas las puertas de todos los lugares de la universidad. Los cubículos de investigación en las partes altas y las aulas sobre los dos cuerpos flanqueando ese espacio, y la biblioteca y la zona de gobierno en las partes bajas del complejo también dan una estrategia para manejar las alturas, siendo así que las soluciones que les da a sus proyectos son íconos en cuanto al arquitectónico en México. Y cuando llegamos a la gran plaza de Tlatelolco, como no habíamos visto cosa igual, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella había.
y el gran concierto que en todo tenía. Bernal Díaz del Castillo. Orden, funcionalidad y sanas costumbres. Hace casi 600 años se fundó el legendario mercado, el Gran Tlatechicolaya, antecedente histórico de la central de abastos de la Ciudad de México, donde la gran diversidad de productos que ahí cambian de manos también procede, como en la antigua plaza de muchos rincones de la República Mexicana. En 1427, el mercado de Tlatelolco logró un ilimitado catálogo de productos nunca antes vistos en la Cuenca de México. El Tlatoani Axayácatl reestructuró su organización, estableció el Petlacalco, local administrativo del tianguis que regula el flujo de las mercancías, y erigió el Gran Tlatechicolaya, lugar donde se reúnen las cosas, almacenando alimentos, objetos, animales y materias procedentes de todo el imperio e incluso de regiones más distantes. El mercado prehispánico de Tlatelolco fue sustituido por el mercado de San Juan, ubicado a un costado de la Alameda, donde los aztecas vendían frutas y verduras. Dejó de funcionar a consecuencia de la inundación de la ciudad en 1629 y por ello muchos comerciantes emigraron a la plaza principal del Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional. José de Gálvez escogió la plaza del Volador, donde actualmente se ubica la Suprema Corte de Justicia, para establecer un mercado que inició actividades a finales del siglo XVIII. Este funcionó como un reglamento expedido en noviembre de 1791, considerándolo el mercado principal, es decir, semejante a lo que hoy es la central de abasto de la Ciudad de México. En sus puestos o cajones se vendían frutas, legumbres, abarrotes, semillas, especias, carnes, aves, vivas y muertas, zapatos y artículos de herrería. En la noche del 17 de marzo de 1870, un incendio consumió el mercado, en el que no quedaron más que los pilares de ladrillo que sostenían la techumbre de los puestos, y, después de su remodelación, funcionó hasta 1914. El mercado de la Merced comenzó a funcionar como una nueva plaza de mercado en 1863, en el área demolida del convento e iglesia de la Merced, pero no fue sino hasta 1880 cuando se inauguró. Muy pronto cobró un gran auge en el abastecimiento, debido a que allí se fue a regir la mayoría de los vendedores que se encontraban en el mercado El Volador. En 1900 había 12 mercados, ubicados en diversos puntos de la ciudad, entre ellos los de la Merced, San Juan o Iturbide, San Cosme, Martínez de la Torre, en la colonia Guerrero, y el Baratillo en Tepito. Los dos primeros concentraban la mayor parte de los locatarios de la ciudad. San Cosme al poniente, Martínez de la Torre en las cercanías de la estación de ferrocarriles de Buenavista, y Tepito al oriente, cerca de las vías importantes que conducían hacia el norte, en especial a la villa de Guadalupe y Veracruz. En 1903, los mercados de la Merced y San Juan tenían el mayor número de locatarios en la ciudad, 618 puestos, a diferencia de solo 561 que sumaban los puestos de 7 mercados que le seguían en importancia. La cercanía de la Merced con los puestos principales del Canal de la Viga la convertían en un lugar privilegiado para el almacenamiento de legumbres, cereales, carnes, animales de caza, huevo, derivados de la leche, pescado y frutas. Principalmente, desde allí se distribuía el abasto a los demás mercados de la ciudad a fines del siglo XIX. La Merced, ya remodelada, fue reinaugurada por don Porfirio Díaz en 1890. Se le consideró el gran mercado por excelencia durante 7 décadas, testigo de la modernización y el crecimiento urbano. 700,000 habitantes que tenía la Ciudad de México en 1900 pasó a casi 1,5 millones en 1930 y a 3 millones en 1950. El mercado de la Merced empezó su gran auge como centro introductor
y distribuidor mayorista desde la época colonial, pues allí estaban los embarcaderos hasta donde llegaban las mercancías por la vía fluvial. Parte del mismo programa de mejoramiento consistió, por otro lado, en la construcción del mercado de Jamaica, donde en las décadas precedentes se había concentrado el comercio al mayoreo de frutas, legumbres y flores. El excesivo crecimiento de la población en el siglo XX provocó graves problemas de salubridad, seguridad y congestionamiento vehicular en la zona, por lo que dicho mercado resultó insuficiente. La iniciativa se reformalizó el 17 de abril de 1970, cuando se declaró de utilidad pública la construcción de la central de abastos para la Ciudad de México. De manera conjunta, se decretó la expropiación de un predio aproximadamente 324 hectáreas, conocido como Zona de Chiramperías, ubicado en la delegación Iztapalapa. El terreno expropiado limitaba al norte con los tiraderos de basura de Santa Cruz, Mellehualco, con la avenida Plutarco Elías Calles y el ferrocarril Río Frío, al oriente. Sus linderos estaban marcados por la calle 71, al sur por la calzada Ermita Iztapalapa y al poniente por la calzada de la Viga. Y el siguiente paso legal ocurrió el 17 de septiembre de 1970, donde se facultó entonces a esa instancia de gobierno para que celebrara el contrato de fideicomiso y el inicio de los trabajos de urbanización de la zona, que incluían el entubamiento del río Churubusco y la construcción de una avenida en su superficie. Algunos años estuvo latente este proyecto, hasta que en enero de 1976 se decidió retomarlo. La nueva central constaría de 83 bodegas, 54 para mayoristas de frutas y legumbres y 29 para abarrotes, además de un centro de administración e información, 2 pabellones para mayoristas de carne con un frigorífico, 4 pabellones para productores independientes, un depósito de envase. El 29 de junio de 1977 se creó la Comisión de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, COUDEU, al cual se encomendaría más adelante la construcción y operación de la central de abasto. En marzo de 1981 iniciaron los trabajos de construcción de la central de abastos. Poco después se firmaron los protocolos del contrato de fideicomiso para la construcción de la central de abastos del Distrito Federal. Las autoridades encargaron el diseño del proyecto a Abraham Soludovsky, uno de los mejores arquitectos del mundo, quien realizó impresionante obra por su tamaño y funcionalidad, acentuada por su estratégica ubicación geográfica. La central de abastos fue concebida como una figura hexagonal, ligeramente deformada, cuyo eje central mide 2.250 metros y en cuyos extremos se localizan las entradas y salidas. Determinó con precisión el número de bodegas que deberían construirse y la superficie de cada una de ellas. Como el terreno seleccionado era una típica chinampería, o sea, una zona sobreelevada con lodo y materia orgánico a partir de un suelo a base de cajones de compensación de cargas y en la zona norte respaldar estos con pilotes de fricción. Con todo lo anterior, podemos hacer un análisis en el cómo hasta la actualidad seguimos conservando herencia y las costumbres, adaptadas a la actualidad pero con huella en el pasado. Algo que fue tan grande como la plaza de Tlatelolco y el cómo se impresionaron hasta nuestros días, sigue siendo algo fundamentalmente de nuestra actualidad. Cuando vamos al tianguis, por un rico tepache, por la nieve, unos ricos tacos de barbacoa, o nada más a ver qué encontramos barato que nos haga falta, pero sabemos que el siguiente domingo no lo vamos a encontrar, o solo para apreciar el folclore y el color entre la fruta, la gente, el llévele, llévele, barato, barato, güero, y toda la grandeza que junta un tianguis hasta una central de abastos. O lo salvé del traspaso la parte trasera, precioso lugar. El
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora fue creado por decreto presidencial el 24 de septiembre de 1981 con el objetivo de realizar y fomentar actividades de investigación científica y de formación especializada en el campo de la historia y las ciencias sociales, así como la de difundir los resultados de sus investigaciones. Actualmente es una de las entidades que conforman el sistema de centros públicos, CONACYT. Esta es una vieja casona que fue habitada por el político liberal Valentín Gómez Farías. El inmueble tenía corral, caballerizas, pozos para agua, chimenea y una huerta con árboles frutales. Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. Diseño de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky. Se encuentra en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Este edificio se destaca por las particularidades de su diseño. Se construyó entre los años 1979 y 1981. Recibió el Premio Nacional de Arquitectura ese mismo año. El diseño de esta obra mexicana de 5.100 metros cuadrados construidos comenzó el año 1972, pero luego de bastantes interrupciones a lo largo de la elaboración, que implican modificaciones en su diseño, resultó esta interesante obra de estructura modular de varios niveles que interactúa constantemente con el entorno. Los arquitectos establecieron que parte importante del diseño era los espacios interiores, por lo que se dedicaron mucho a ello, que finalmente, iluminados con luz natural, van creando diferentes atmósferas. En la construcción del edificio se empleó principalmente concreto armado con piedras de mármol blanco, cristal y madera para los pisos. Tiene una estructura de tipo pórtico con losa de concreto con cimentación de zapatas corridas. Las pendientes con vegetación son parte fundamental de su composición en varios niveles, estableciendo la relación con el entorno como se mencionó anteriormente, en especial con el bosque de Chapultepec, dejando entrever que el museo surge del suelo como una placa tectónica más del lugar. El museo es una obra icónica de la arquitectura contemporánea en México, debido a su función como museo, pensado como una pieza más de la colección Tamayo o la más importante, teniendo una herencia arquitectónica prehispánica. Así, el último tramo del sexenio de López Portillo fue acompañado por medidas desesperadas por controlar los desequilibrios macroeconómicos originados en la sola apuesta por el mercado petrolero, el cual tuvo una gran caída de precios en 1981 y que obligó a una devaluación económica. En ese mismo año destapó a Miguel de la Madrid como candidato. El sexenio de José López Portillo fue desastroso. Comenzó bien, pero acabó muy mal. Su gobierno se distinguió primero por la estatización de la economía, la pretendida autosuficiencia alimentaria y el despilfarro. Clásicas medidas populistas. Pero todo eso y el hecho de que dependíamos casi absolutamente del petróleo para el ingreso de divisas, acabaron endeudando al Estado, provocando una enorme fuga de capitales y sucesivas devaluaciones del peso frente al dólar. Sus caprichos y sueños de grandeza los pagamos todos con inflación de 2 y 3 dígitos durante años. Su legado fue de mayor pobreza y mayor desigualdad. Su gobierno se distinguió también por la opacidad y por reprimir y descalificar a sus enemigos. En un discurso donde dijo la frase "defenderé al peso como un perro", llegó a las lágrimas. Al concluir el sexenio de López Portillo, 1 de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias. Miguel de la Madrid Hurtado. Nació el 12 de diciembre de 1934 en la ciudad de Colima, Colima. Es hijo de Miguel de la Madrid Castro y Alicia Hurtado Oldenburg.
Lamentablemente, cuando el pequeño Miguel tenía 3 años, su padre fue asesinado. Después de esa tragedia, su madre Alicia se mudó con sus hijos a la Ciudad de México, donde ahí comenzó su educación de la Madrid, siendo un destacado alumno y dirigiéndose a las leyes, ya que lo traía en las venas desde su abuelo. Inició su gobierno durante una de las crisis económicas más importantes del siglo XX. La caída de los precios internacionales del petróleo trajo consigo la rápida reducción de los ingresos de exportación, el aumento de la deuda exterior a más de $80,000 millones, la acelerada fuga de capitales, la pérdida de la reserva de divisas, la creciente devaluación del peso y el incremento de la inflación ya cercana al 100%. Y cuentan los rumores que cuando detuvieron a Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, ofreció pagar la deuda externa de México a cambio de su libertad y de que lo dejaran trabajar tranquilo. Al tomar posesión Miguel de la Madrid como presidente de México en 1982, se reconoce la gravedad de la crisis económica y anuncia medidas de ajuste profundas en la vida nacional. En su primer año de la Madrid, comenzó a enderezar el rumbo de las finanzas. No fue tarea fácil, pero logró sentar las bases de una transformación completa de la economía mexicana. Con el sexenio de Miguel de la Madrid se oficializa la entrada en vigor del programa neoliberal, a través de medidas de ajuste estructurales que siguen su curso hasta estos días. Entre los cambios que sobresalen están la desregulación económica, reducción del aparato estatal, disminución de las subvenciones y proceso de privatización. El neoliberalismo es una corriente político-económica que promueve la intervención del Estado al mínimo. Hace referencia a la política económica con énfasis tecnocrático, el cual es un sistema de gobierno dirigido por técnicos, y microeconómico, pretendiendo reducir al mínimo la intervención estatal, tanto en materia económica como social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos de mercado. Este modelo económico fue iniciado con una internacionalización del mercado, ya que se toma como única alternativa para salir de la gran crisis que se vivía en ese momento, además de que todo esto, provocado por la deuda externa y la crisis petrolera, había una hiperinflación de hasta 3 dígitos. Comenzamos con el Hotel Camino Real, ahora llamado Las Brisas, en Ixtapa, Guerrero, diseñado y construido en 1981 por el arquitecto Ricardo Legorreta. El diseño contemporáneo se vive desde la llegada al lobby y en cada uno de los pasillos, salones, restaurantes y habitaciones. La selección del terreno se hizo desde el mar. En este caso, el imponente mar, la extraordinaria playa y la montaña fueron la base del concepto. El hotel debía adaptarse a la topografía, a la vegetación y obtener las ventajas del clima, de la brisa y por último, aprovechar las diferencias de nivel para crear su forma. En resumen, el hotel debía ser un proyecto para ese terreno en particular y para una forma de vida que solo se diera en esas condiciones topográficas y climáticas. Las habitaciones se adaptan al terreno con orientación, niveles y pendientes óptimos para su construcción. La vida natural, los grandes espacios, la brisa y el mar siguen siendo el tema en los espacios públicos. A medio nivel entre el acceso y la playa se localizó el solarium, un conjunto de muros, acueductos, techos, fuentes y árboles que ofrecen la oportunidad de tomar el sol, beber, comer y nadar en medio de esculturas y juegos de agua. Experiencia totalmente diferente a la tradicional alberca del hotel de playa. La playa se dejó virgen, sin muebles, muros y construcciones que la deformaran. Aquí la vida es plenamente natural. El terreno y la filosofía de vida ofrecen la oportunidad ya olvidada del placer de caminar, deambular y meditar en un ambiente mágico.
Todas las habitaciones cuentan con terraza privada y vista al mar. Las opciones de hospedaje varían desde suites con 3 recámaras hasta el exclusivo Brisas Beach Club con acceso al lounge privado. Las Brisas es concebido como Ricardo Legorreta imaginó que el México contemporáneo debía ser: fuerte, amable, romántico y lleno de espacio. Color luz. Estadio Olímpico Benito Juárez. Es un estadio multiusos ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, que fue inaugurado por el presidente de la República el día 2 de octubre de 1980. El día 12 de mayo de 1981 se celebró como inauguración un partido entre el Atlético de Madrid y la selección mexicana. Tiene capacidad de 22.800 espectadores. El estadio se conforma por un campo de fútbol-soccer, 2 vestidores, 10 palcos, 8 áreas de sanitarios para hombres, 8 áreas de sanitarios para mujeres, 4 áreas de cafetería, pista de mondo para competencias olímpicas, 4 fosas de arena para salto con su carril cada uno, área de salto y lanzamientos con colchones e implementos para la misma, 2 gimnasios de pesas y oficina administrativa de atención a la comunidad en general. El mercado de la Merced empezó su gran auge como centro introductor y distribuidor mayorista. Desde la época colonial, pues ahí estaban los embarcaderos a donde llegaban las mercancías por la vía fluvial. Pero su excesivo crecimiento en el siglo XX provocó grandes problemas de salubridad, seguridad y congestionamiento de vehículos. A esto se debió que en 1982 el mercado mayorista se trasladara a la nueva central de abastos de Iztapalapa. Siguen siendo notables algunos mercados capitalinos. Para frutas y verduras, carnes y mariscos, el de San Juan, uno de los más finos y bien surtidos del mundo. El mercado de la Merced, que continúa para menudeo. El de Xochimilco y el de Jamaica son famosos por la cantidad y variedad de sus productos. El de la Nueva Viga, que se especializa en pescados y mariscos. El de Sonora, donde se consiguen animales vivos y toda clase de hierbas medicinales. El gato, el pollo, el gato. El de la Lagunilla, con gran surtido de muebles. ¡Ahí está, barato, grita! Y el de Tepito, donde encuentras de todo, menos la dignidad. Torre AXA, construida en el año 1982, fue diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Incluso hasta hoy ocupa el lugar 24 entre los edificios más altos de Ciudad de México. Conocida también como la licuadora debido a su forma antisísmica. Esta torre tiene una altura de 132 metros y cuenta con 30 pisos que se suman a los 5 niveles de estacionamiento subterráneos. La obra completa consiste en una torre de oficinas, un centro comercial y los mencionados estacionamientos subterráneos. Este edificio, que pareciera simular una torre de control de aeropuerto, está equipado con las normas más altas de seguridad sísmica, logrando resistir el terremoto del año 1985, por lo que es considerado uno de los rascacielos más seguros a nivel internacional. Al entonces presidente de la Madrid le correspondió inaugurar esta obra diseñada para soportar un sismo de hasta 8.5 en la escala de Richter. Está emplazada en un amplio terreno en Colonia del Valle. Los materiales que se usaron para su construcción fue concreto reforzado, acero y aluminio. Para cimentar fue necesario construir 164 pilas de concreto armado, hincadas a 32 metros de profundidad.
La estructura es completamente de acero y cuenta con 65 amortiguadores sísmicos. El característico color azuloso de su fachada es producto del aluminio y el cristal reflejante con que está hecha. No se trata, sin embargo, solo de una decisión estética, sino que la combinación de materiales que disminuyen el riesgo de rupturas en caso de sismos. Este fue el primer rascacielos en contar con un helipuerto y se le considera el primer edificio inteligente de México. Aunque el arquitecto Manuel La Rosa lo describe así en el libro La arquitectura mexicana del siglo XX. Abuelito de los edificios corporativos, padrastro de la high-tech hispano-mexicana e hijo prematuro de los edificios inteligentes. Miguel de la Madrid mandó construir la primera central termoeléctrica de Manzanillo, que opera en ese borde del Océano Pacífico, la CFE. Fue inaugurada el 1 de enero de 1982 y en su primera etapa comprendía 4 unidades generadoras, cada una de ellas con capacidad instalada de 300 megawatts. Posteriormente se construyó la central Manzanillo 2, la cual fue inaugurada en 1988, integrada con 2 unidades generadoras con capacidad instalada de 300 megawatts cada una. Actualmente el complejo termoeléctrico se integra por 12 unidades generadoras de energía, 8 de ciclo combinado y 4 de combustión dual de vapor convencional con uso de gas natural, combustióleo o mezcla de ambos combustibles. El Templo de la Ciudad de México, o también conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sin duda alguna es un edificio de bella arquitectura. Su diseño está inspirado en el arte prehispánico, específicamente a la cultura maya. En el exterior es común encontrar taludes y grecas prehispánicas. El templo está constituido por un basamento, 3 niveles y una torre que culmina con una escultura de bronce con cubierta dorada, el Ángel Moroni. El ingeniero Manuel González Flores participó en la construcción del templo. Él inventó un sistema de cimentación flotante a más de 30 metros de profundidad y permite nivelar el edificio en caso de movimientos telúricos. Es el templo mayor de la comunidad mormona y fue el número 26 en construirse en el mundo. Este centro religioso cuenta con una superficie de 7.200 metros cuadrados y se encuentra en un conjunto que abarca los 27.000 metros cuadrados. Dentro de este espacio también se ubica un centro para visitantes, una capilla de estaca, un centro de capacitación para misioneros, 3 edificios, que es un dormitorio para huéspedes, una tienda y un comedor, además de un estacionamiento y jardines. El 19 de noviembre de 1984, la Ciudad de México amanecía con la noticia de la explosión de San Juanico, una de las mayores tragedias que terminó con la vida de 600 personas. Dejó heridas a 2.000 y miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares. Explotaron las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex en el pueblo de San Juan Ixtahuatepec, municipio de Tlanepantla de Vaz, Estado de México, hecho que fue conocido popularmente como explosiones de San Juanico. Estas fueron ocasionadas por la ruptura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas licuado de petróleo, desde las refinerías hasta la planta de almacenamiento. Investigaciones indicaron que el sobrellenado de uno de los depósitos y sobrepresión en las tuberías motivó la ruptura de los ductos. El accidente es considerado como uno de los más devastadores en la historia reciente del país. Ese 19 de noviembre de 1984, Miguel de la Madrid prohibió como medida correctiva y no preventiva la ubicación de gaseras en ese punto. Sin embargo, tiempo después se autorizaron nuevas instalaciones. En el año 1984 también se inauguró la Torre de Pemex, uno de los edificios más altos de la ciudad.
diseñado por el famoso arquitecto Pedro Moctezuma. Se le considera uno de los rascacielos más resistentes del mundo y con más tolerancia sísmica a nivel mundial. El conjunto está equipado por lo que se conoce como Building Management System, un sistema inteligente que controla todas las instalaciones y equipos de forma armónica y eficiente. Al monitorear el funcionamiento de sistemas eléctricos, hidrosanitarios, de elevadores y protección contra incendio, y también tiene la capacidad de controlar la iluminación del edificio. La estructura de la torre de 214 metros de altura contiene 53 plantas de 2.7 metros de altura por piso y entre 1845 a 1850 metros cuadrados de superficie habitable, además de 2 niveles subterráneos de estacionamiento. La cimentación se adjudicó mediante concurso a Solum S.A. para ser realizada por un tiempo de 90 días. La estructura se apoya al suelo con 164 pilotes construidos en concreto y acero, hincados a una profundidad de 32 metros, superando el relleno pantanoso del antiguo lago, hasta llegar al subsuelo más firme. La torre Pemex cuenta con cristales reflejantes inteligentes que matizan la transmisión calórica de los rayos solares, y el vidrio se le llama semi-templado. Cineteca Nacional, reinauguración 1984. A lo largo de su historia, el cine ha constituido un enigma en sus relaciones con la ciudad, ya que representa singular capacidad para concentrar la atención del público en las imágenes proyectadas que a su vez transmiten una transformación de la ciudad. Un lugar de películas, pero también de espacios comunes y de comunicación. El proyecto extrapola la escala del cine hacia el parque y la plaza como parte de una serie de conexiones físicas y virtuales entre medios y personas. Una interfase con dos elementos primordiales, un suelo continuo que conecta los dos elementos distintos que conforman propiamente a la cineteca, y un techo que a su modo también lo relaciona. Tras el incendio sucedido en marzo del 82, las nuevas instalaciones fueron inauguradas en enero del 84, y así la Plaza de Compositores de la Avenida México-Coyoacán 389 se convirtió en la nueva sede de las Cinetecas Nacional. La propuesta comprende la renovación total del complejo, construido inicialmente como Plaza de los Compositores en el 84 por el arquitecto Manuel Rocha y transformado ya en varias ocasiones desde el 74. Se añaden 4 salas nuevas con la nueva renovación de las 6 salas actuales. Aumenta 500 butacas, el Museo del Cine y Biblioteca Digital, y un estacionamiento de 6 niveles para 622 automóviles, con los que se libera el 70% del área ocupada actualmente. En total, la Cineteca Nacional aumentó su área construida de 20.000 a casi 29.000 metros cuadrados, de los cuales 7.000 estarán destinados a áreas verdes, y la superficie de bóvedas crecerá de 500 a 2.200 metros cuadrados. De esta forma se busca generar un espacio propicio para el encuentro, que ofrecerá una experiencia cinematográfica integral e incluyente, así como una mayor oferta en cuanto a programación. Torre Omega Polanco, 1984. Justo antes del terremoto del 85, Ramírez Vázquez levantó este rascacielos en la avenida Campos Elíseos y fue pionero de los edificios de oficinas en Polanco, ideado como una puerta de entrada a la colonia y enlace con el bosque de Chapultepec.
Omega se caracteriza por su simetría, un rectángulo con entrecalles horizontales que delimitan perfectamente cada uno de sus 20 pisos. Fue también uno de los primeros edificios pensados para albergar a las grandes empresas transnacionales que afincarían en el México del neoliberalismo económico impulsado desde el gobierno. Por eso, para afirmar la identidad nacional, dispuso un espacio en el lobby para montar un mural de Carlos Mérida, una estructura metálica en la que el artista formó un discurso abstracto y de relieves. En septiembre del 85, luego de la victoria del PRI en las elecciones al Congreso, un terremoto de 8.5 grados de escala Richter sacude a la Ciudad de México, muriendo posiblemente más de 20,000 personas y miles quedaron sin hogar. Tanto las declaraciones del presidente de la Madrid, señalando que el país no requería ayuda extranjera para enfrentar la tragedia, como su decisión de no permitir que el ejército colaborara con la población en las labores de rescate durante las primeras horas posteriores al terremoto, le valieron severas críticas a su administración. Esta tragedia además cargó a las juradas cuentas públicas los costos de la reconstrucción de las infraestructuras y prestaciones del devastado Distrito Federal. Edificio Correos de México, 1987. La primera piedra fue colocada el 14 de septiembre de 1902. Porfirio Díaz lo inauguró el 17 de febrero de 1907. El arquitecto italiano Adamo Boari y el ingeniero mexicano Gonzalo Garita, conocido también como Quinta Casa de Correos o el Palacio Postal. Desde el 4 de mayo de 1987 está considerado como un monumento artístico. Es una construcción de acero traído desde Nueva York. En sus cimientos se encuentra un emparrillado de acero ahogado en concreto. Los entrepisos son de vigueta y bovedilla. Los muros de tabique están revestidos con sillares labrados de piedra blanca de Pachuca que se oxida al estarle a la intemperie, lo que le otorga el tono dorado pálido. Fue ornamentado con mármoles y trabajos de escaloya. Sobresalen también las gárgolas y detalles de sus pórticos. La herrería bronce dorado incluye sus escalinatas hechas con mármoles mexicanos. Cuenta con adornos platerescos, columnas románicas y pequeñas ventanas de ajimes. En la torre principal hay un reloj monumental importado de Alemania de 1996 a 2000. Se efectuó un proceso de restauración y rescate arquitectónico encabezado por el arquitecto Juan Urquía y el despacho del Dr. Ricardo Prado y Asociados. Destaca la restitución de los elevadores originales y la restauración de vitral emplomado de aproximadamente 100 metros cuadrados. Casa de las Bombas, construida en el año de 1907 a 1908, conversión a Casa de Cultura en el año de 1986 a 1988. El proyecto original, realizado por el arquitecto Alberto Pani y posteriormente hecha Casa Cultura por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. La construcción sobrevivió a la revolución, a la urbanización de la colonia Condesa, a la creación de los ejes viales e incluso al abandono en el bosque de Tlalpan. Su resistencia se debe muy probablemente a que está construido totalmente con piedra de Chiluca, una cantera gris y maciza, cuya fortaleza se usaba solo para enmarcar portones y ventanas. Su historia comienza durante el Porfiriato, en lo que hoy es la esquina de Jalisco y Tacubaya, en la Condesa. Se construyó como remate de un acueducto que venía de Xochimilco para albergar las máquinas de bombeo. Como todo lo de esta época, se resaltó el estilo afrancesado y se aprovechó la chiluca para labrar lo mismo al dios Neptuno que a las tortugas. Cuando se proyectaron los ejes viales, el cuerpo del edificio se demolió y la fachada se desmontó bloque por bloque para guardarla en el bosque de Tlalpan, donde permaneció abandonada hasta que Pedro Ramírez Vázquez proyectó rearmarla y hacer una versión remodernizada del cuerpo del edificio. Con concreto aparente, en la nueva reconstrucción se simula continuar
las líneas rectas que vienen de la fachada neoclásica y que renuevan su apariencia de indestructible. Crisis económica. El 5 de octubre de 1987, la Bolsa Mexicana de Valores explotó ante el incontrolado proceso de ventas, perdiendo el 50% de su volumen de capitalización. El hecho, coincidente con el crack de la bolsa de Nueva York, solo pudo ser detenido con la urgente entrada en las operaciones de compra de Nacional Financiera. El 18 de noviembre, el gobierno dispuso una devaluación del peso del 55% y el tipo de cambio intervino se fijó en 2.278 unidades por dólar, haciéndolo coincidir con este tipo de cambio libre. De enero a diciembre de 1987, la moneda mexicana había perdido el 192% de su valor tras sucesivas depreciaciones y la inflación para los 12 meses registró la tasa del 162%. A lo largo de 1987 se dio una recuperación de exportaciones no petroleras gracias al valor competitivo del peso y el sellado de importaciones acuerdos crediticios con la banca internacional. Se recuperó el precio del barril de crudo, así que las reservas de divisas elevó su nivel hasta el valor histórico de los 15 millones de dólares. Asamblea Legislativa del Distrito Federal 1988. Se construyó en marzo de 1909 a agosto de 1910 por los arquitectos Mauricio de María y Campos. Fue creado para albergar a la Cámara de Diputados de 1981 a 1987. Fue sede alterna de la misma. Desde 1988 es sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La orden que recibió el arquitecto Mauricio de María y Campos fue tajante. Tiene 18 meses para levantar desde cero la nueva Cámara de Diputados. El mandato era de Porfirio Díaz, presidente de México, quien quería la nueva sede legislativa para celebrar el centenario de la independencia. La solución fue plantear una estructura metálica para cortar el tiempo de cimentación. Se hizo un emparrillado de vigas de acero. Era una técnica similar al que usó el Palacio de Bellas Artes, pero con una diferencia fundamental, ya que de María y Campos no podía esperar a que trajeran el acero de Europa. En su lugar, lo trajo de Monterrey y se convirtió así en el primer edificio con acero mexicano. Cierre de sexenio 1988, donde la Madrid se cerraba una época, pues el mandatario, a diferencia de sus predecesores, renunció a incrementar el presupuesto federal como fórmula para contener las presiones sociales. Después de terminar su periodo presidencial, Miguel de la Madrid asumió la dirección del Fondo de Cultura Económica en 1990. Durante su periodo, al frente de la FCE, implantó programas de modernización en las áreas productivas y administrativas. Incorporó lo más avanzado de las industrias editorial y de las artes gráficas, y mantuvo la apertura y pluralidad en la política de publicación de la empresa. Realizó un lanzamiento de una obra explícita. En el año del 2004, el expresidente de la Madrid publicó su libro titulado Cambio de rumbo, testimonios de una presidencia entre el año de 1982 y 1988. Esta obra cuenta con más de 800 páginas, en donde se relata de manera explícita y honesta sucesos y acontecimientos durante su mandato presidencial, incluyendo autocríticas. Además, se dio a conocer durante ciertas de las cuestionadas y escalonadas elecciones de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, las cuales se calificaron de fraudulentas.